Buongiorno, mando, bienvenidos a Una Familia por el Mundo podcast. Hoy he decidido que de una vez por todas tiene que comenzar el podcast. Hace un montón que lo estoy pensando y claro, por falta de tiempos es que no podemos comenzar. Entonces he decidido que el podcast se va a desarrollar en los momentos en los que me encuentro arriba del auto, porque paso mucho tiempo arriba del auto para justamente poder ir a los trabajos, a los diferentes lugares que corresponden a mis áreas laborales. Entonces, para aprovechar este tiempo, como siempre voy charlando con alguien, he decidido que voy a charlar con todos ustedes. Así que bienvenidos al primer episodio. Una familia por el mundo. Bueno, hoy, mientras estoy haciendo un poquito de tiempo para ir a buscar a Merlín al cole, quería que habláramos sobre las creencias limitantes a la hora de emigrar, o qué límites me pongo yo, o qué límites también tal vez tenía yo para poder proyectar esa migración. Así que mientras comienzo este viaje para ir a buscar al peque, les voy a ir comentando un poquito cuáles eran mis creencias y cómo podemos subsanar esas creencias. Bueno, primero que nada, yo les quiero contar que hace mucho, pero mucho tiempo, desde que soy chiquita, tenía ganas de emigrar. Sentía que no pertenecía como tal a un solo lugar. Van a ver que se mueve todo. Para los que están escuchando tal vez no lo vean justamente, pero para los que los están pudiendo observar desde YouTube, ven que se mueve todo, cual una travesía de rally. Pero es que para poder salir de uno de los trabajos tengo que atravesar una calle de tierra. Bueno, nada, volviendo un poquito al tema. Yo siempre desde chica sentía que no pertenecía como tal al país. Si bien la cultura argentina a mí me encanta, yo bailé muchos años folclore, he bailado aparte un montón de danzas, he estudiado artes, por lo tanto también he estado como inserta en la parte cultural de la sociedad en Argentina. Siempre supe que mi lugar estaba en otro país, como que no sabía dónde, pero sabía que cuando creciera y se dieran las oportunidades, pues seguramente Argentina no iba a ser mi lugar de residencia. Ahora un poco más de grande, claro, siento como que no solo Argentina no es mi lugar permanente de residencia, sino que siento que tal vez ningún lugar como tal. Es como que ahora me siento un poco parte del mundo, y esto lo digo siempre. Cuando vivíamos en Cremona había un graffiti en una pared que a mí me encantaba, que decía: tutti siamo stranieri del mondo. Todos somos extranjeros del mundo o extraños en el mundo. Bueno, podría ser como muchas traducciones, pero a mí ese graffiti cada vez que pasaba me encantaba, porque era como, es que sí, es real, somos parte del mundo. Y como que los límites que están puestos políticamente y socialmente ante los países, en realidad nos separa, nos secciona, y siento que justamente eso es lo que a veces se quiere lograr, ¿cómo no? En la sociedad, esa separación. Entonces, volviendo un poco, como yo sentía justamente que mi lugar era otro, siempre sabía en mi mente y en mi corazón que ese lugar iba a estar cerca del mar. Hoy, bueno, claro, me doy cuenta que sí, o sea, yo pertenezco a un lugar en donde haya mar. Lo siento en mis entrañas, por así decirlo. Pero más allá de eso, cuando empecé a crecer y empecé a ir a la universidad, sobre todo, decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para que se empiece a desarrollar ese sueño, no? Y muchas veces las creencias limitantes eran el no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer? Yo empecé la universidad después de la crisis del 2000, donde viví justamente como muchos de mis amigos se fueron. Tal vez
la primera gran partida, digamos, de argentinos que sucedió en el 2000. Entonces era como, ¿cómo hago? No me quiero quedar acá, o sea, siento que no me puedo desarrollar, siento que no encuentro mi espacio, que no encuentro mi lugar. Y la primera fue esa, como, bueno, ¿cómo puedo hacerlo a través de la universidad? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Obviamente, para los que vean esto por YouTube, yo no voy a ir mirando a la cámara, pues estoy manejando y siempre 2 manos al volante, señora. Y atención, bueno, volviendo, que mi TDA me despista. Entonces decía, bueno, ¿cómo puedo hacer que esa oportunidad se dé? En ese momento yo estaba estudiando, yo estudié varias carreras, tema aparte. Entre una de esas carreras, una de las que estudié fue hotelería. Hotelería me brindó un amplio espectro de las cosas que se podían llegar a hacer en el mundo laboralmente y cómo eso me podía permitir viajar. Y si bien es una carrera que no terminé, lo que sí pude hacer ahí fue una entrevista para una empresa bastante grande que actualmente sé que sigue trabajando, una empresa hotelera que contrata estudiantes para que vayan a hacer becas o pasantías de trabajo a Andorra. En esas entrevistas yo quedé seleccionada. Algo súper importante era tener idioma. Entonces, inglés para todo. Si bien no soy un máster en inglés, me comunico como puedo en inglés. Sí entiendo, obviamente, y sobre todo acá en la isla eso es fundamental, tener varios idiomas. Pero en ese momento yo ya tenía el idioma inglés y algo de italiano. Entonces quedé seleccionada para poder viajar. La empresa pagaba toda la estadía y obviamente te pagaban para trabajar y te pagaban la comida. Lo único que te tenías que pagar vos era el pasaje. Yo ya era ciudadana en ese momento, ciudadanía italiana, entonces no tenía problema con el tema de papeles, pero era estudiante del primer año de hotelería y por eso no pude viajar. Entonces, o sea, era requerimiento, digamos, ser estudiante del segundo año de hotelería. Entonces, bueno, eso como que me bajoneó, cambié de carrera, se siguió empeorando todo, me metí más todavía en el arte. Y para los que viven del arte en Argentina saben lo difícil que es y saben lo mucho que hay que remarla. Si bien hay que remarla en todas las áreas, pues el arte es una de las más heavies. Entonces dije, bueno, ¿cómo se puede dar? O sea, en algún momento yo sé que voy a viajar, estaba segura de mí misma. Pero por más de estar segura de mí misma, seguían existiendo estos límites. Como, bueno, pero ¿cómo voy a obtener yo el dinero que necesito para poder irme? Si mi trabajo en este momento es muy bajo a nivel de poder adquisitivo. Bueno, fueron pasando cosas. En el medio estuve en pareja con una persona que viajó con su familia a Europa y yo fue como, wow, qué flash, poder viajar, o sea, qué lindo, cómo se puede dar. Yo en ese momento no fui, pero sí pude tener a través de esta familia hermosa lograr sacar el pasaporte italiano, porque yo era ciudadana pero no tenía mi pasaporte italiano. Y a partir de eso fue como, clink, algo se destrabó. Como que algo energéticamente sucedió y cambió las cosas de tal forma en la que yo sentía que ya tenía como la llave. Ok, tenés la llave, ahora hay que encontrar la puerta. Bueno, a partir de eso sucedieron cosas. Yo empecé otra relación, mi relación actual con Pablo. Y mientras estábamos juntos, en plena pandemia, ya sabíamos los dos que nos queríamos ir, ¿no? Como que sí, nosotros pertenecemos a otro lado. Y eso es algo que como que lo compartimos en familia. Como que siempre hemos sentido que pertenecíamos a otro lugar y no a Argentina como tal. Entonces dijimos, bueno, ok, si estamos sintiendo esto los dos, y acá hablo de familia, ¿qué creencias limitantes tenemos como familia para poder justamente llegar a desarrollar ese sueño y quitarnos esas creencias limitantes y decir, sí, yo me merezco esto, yo puedo esto?
yo tengo que tener seguridad en mí porque lo voy a lograr. O sea, es un sueño y lo voy a lograr. Pero claro, ese sueño, si no queda en acción, solo es un sueño, o sea, como que hay que ejecutarlo. Entonces, para poder ejecutarlo, nosotros tenemos varias técnicas y luego esto lo quiero compartir en un video futuro que me lo han estado pidiendo también en las redes sociales. Lo pregunté hace poquito a ver si querían saber cuáles eran las técnicas que nosotros utilizamos para poder viajar. Y lo quiero compartir más en profundidad en ese video, pero nada, fue justamente, ok, queremos viajar, entonces, ¿qué necesitamos para poder hacerlo? Ay, me está entrando una llamada. Stop. Bueno, retomando, y recordatorio para mí, avisarle a las personas con las que vivo que voy a empezar a grabar videos mientras voy manejando, así no me cortan el hilo conductor que me cuesta un montón focalizar. Entonces, ya como familia, una vez que encontramos y nos dimos cuenta que uno de nuestros sueños, el cual nos vinculaba también uno con el otro, era poder viajar y irnos hacia otro lado. Antes de la pandemia nosotros empezamos a hacer workaway en casa. O sea, recibíamos personas del extranjero en nuestra casa a cambio de que esas personas nos pudieran ayudar con trabajos en casa. Intercambiábamos el idioma, les mostrábamos la cultura argentina, les mostrábamos un poco cómo era Mendoza, hacíamos turismo con ellos, con ellas, porque eran todas chicas. Y ahí me di cuenta de, sí, yo pertenezco a otro lado, señores, yo pertenezco a otro lado, ok. Hay que buscar un poquito más para ver cómo llegamos a ese sueño. Y a través de eso empecé a escribir como, ok, yo estoy sintiendo que pertenezco a otro lado, cuáles son las posibilidades que tengo para poder viajar. Y bueno, una cosa que yo tengo ahí, que es cuando se me mete un bichito de idea en la cabeza, lo que hago es investigar. Entonces dijimos, bueno, ok, tal vez lo primero sea encontrar el lugar. Me refiero a país. Entonces empezamos a investigar sobre cómo era vivir en Nueva Zelanda, cómo era vivir en Australia. Aparte en Australia, Pablo tiene un tío que vive hace muchos años y que aparte es un viajero y se ha viajado todo el mundo y ha recorrido todo el mundo en su motocicleta y lo vamos a traer al canal luego porque de verdad que su historia es fascinante. Entonces fue como, bueno, ok, ¿cómo es vivir en Australia? ¿Cómo es vivir en Nueva Zelanda? ¿Cómo se vive en Italia? ¿Cómo se vive en España? ¿Cómo se vive en Francia? ¿En Alemania? Y una de las anécdotas también que siempre contamos es que cuando recibíamos a estas chicas, muchas de ellas fueron alemanas y una de ellas, recuerdo que mientras le contábamos un poco cómo era nuestro vivir en Argentina o nuestra rutina cotidiana, lo mira a Pablo y le dice, es que vos sos más alemán que los alemanes, como diciendo, come on, o sea, no perteneces a este lugar. Así que de ahí dije, ok, bien, entonces eso quiere decir claramente que tenemos que seguir con este sueño, seguir. Y a partir de ahí fue como, bueno, visualicemos. Al principio no veíamos Italia como una posibilidad, realmente, no veíamos Italia como una posibilidad y no veíamos España como una posibilidad. Apuntábamos a otros países, pero sí estábamos abiertos, y eso es súper importante, poder conectar con tu propósito y con tu misión en el mundo para poder decir, ok, voy a conectar con lo que yo he venido a hacer al mundo, pero estoy abierto a las posibilidades que me entrega también la realidad, ¿no? Entonces, por más de que lo visualizábamos, lo sentíamos, lo proyectábamos y hacíamos un montón de ejercicios para que eso sucediera, estábamos abiertos, como dijimos, bueno, ya está, no nos pongamos más límite de cuál es el país. Y al no ponernos límite, apareció justamente la oportunidad en donde Pablo escucha una charla, asiste en realidad a una reunión, una charla a través de la UTN, donde explicaba cómo ir a hacer másters al exterior. Y en particular había uno que era justamente para hacerlo en Italia.
en Milán. Y a partir de ahí fue como, ok, empieza la ejecución de diferentes tareas para poder llegar a esa meta. Y eso es muy importante, por eso digo primero como estar conectado, saber cuál es tu propósito y abrirte a las posibilidades, porque a partir de ahí tenés que empezar a trabajar. Esas fueron como las diferentes etapas en que empezamos a llevar el proceso para poder destrabar esas creencias limitantes de el dinero, la pandemia, la Argentina, la sociedad. Fue como, no, ok, más allá de todo lo que pasa externo, interno, ¿qué me está pasando? Y creo que eso fue fundamental para poder conectar con nuestro viaje y con nuestro modo de vida, ¿no? Entonces, nada, quería justamente compartirles como que el primer podcast fuera exclusivo de cómo poder trabajar esas creencias limitantes. Bueno, nada, al conectar justamente ahí ya con las posibilidades, empezamos a trabajar, como les dije. Y antes de la pandemia, porque esto fue todo ahí prepandemia y luego pandemia, y de hecho, para los que han visto el primer video, nosotros viajamos en plena pandemia y en plena zona roja de Italia, que no se podía entrar, que no se podía viajar, bueno, un montón de cosas. Pero con todos esos límites que habían, igualmente nosotros habíamos podido conectar con eso que necesitábamos ir a hacer para ayudar a otros, para formarse internamente y profesionalmente y para decir, ok, esto es lo que yo he venido a hacer. Y a partir de eso, si bien luego en Italia las cosas fueron modificándose y se modificaron a tal punto que terminamos hoy en día en Ibiza y a la vez estamos abiertos a lo que pueda suceder luego, empezamos a trabajar. Como por ejemplo, Pablo tenía que rendir el C1 de inglés para poder aplicar a la beca de la maestría. Y Pablo sabía inglés, pero no tenía el C1. Entonces se tuvo que formar y hizo un trabajo súper grande para poder formarse con inglés y obtener el C1 de forma autodidacta. Y si quieren que Pablo les cuente su forma para aprender idiomas, déjennoslo saber en los comentarios, por favor, si están en YouTube. Y si no, vayan a nuestras redes sociales y díganos, sí, por favor, ¿cómo aprendí el idioma? Porque la verdad que aprendí el idioma súper rápido y tuvo un montón de disciplina para poder hacerlo. Y pudo rendir el C1 solo, sin prepararse con un profesor particular o con algún instituto de inglés y demás. Entonces fue buscar todos los papeles. Por el lado de Pablo, buscar los papeles de la universidad para poder justamente hacer la maestría y rendir inglés. Obviamente aplicar a la beca. Y por mi lado fue ver qué papeles se necesitaban desde el consulado para que todos nuestros papeles como italianos estuvieran en regla. Nos tuvimos que casar en ese momento para poder viajar más fácil, que siempre me lo preguntan. ¿Qué hago? ¿Pareja de hecho o me caso? Yo siempre recomiendo casarse, pero bueno, eso va, también depende de cada uno. Pero nos casamos para que Pablo pudiera viajar sin problema. Tuvimos que asentar el nacimiento de Merlín en el consulado para luego contactarnos con nuestro comune y que nos enviaran los papeles necesarios para poder viajar. Hacer pasaportes, todo esto en pandemia, ya era pandemia. Entonces fue bastante complejo y con un montón de tiempos difíciles, pero igualmente pudimos trascender eso porque logramos conectar con lo que veníamos a hacer. Entonces por eso yo siempre, cuando me preguntan por el tema de emigrar, yo siempre primero digo, hay que tener un motivo. ¿Cuál es tu motivo de emigrar? ¿Querés emigrar porque sentís que el lugar donde vivís no te pertenece y porque no te sentís bien ahí? Ok, conectá con qué sí te hace sentirte bien y a dónde perteneces. Conectá primero con tu yo interno para poder luego trascender y empezar a actuar para que eso cambie. Porque si uno solo se queda ahí deseándolo, lo visualiza y tal, como dije recién, solo se queda en deseo. Entonces, nada, les quería compartir como estos procesos que nosotros habíamos atravesado para poder llegar a lograr hacer esta primera inmigración y luego la segunda, que la segunda fue
mucho más veloz que la primera, porque en la primera más o menos nos tardamos unos 6, 7 meses entre que empezamos a preparar todo, que se dio la apertura de la beca, que empezamos a vender cosas, a ver de dónde conseguíamos el dinero y demás. Pero la segunda emigración, nuestra emigración desde Italia hasta Ibiza, la planificamos solo en un mes. En un mes. Y eso es una locura. O sea, planificar una emigración, por más de que sea dentro de Europa o por más de que sea de acá a otra provincia, en un mes es una locura total. Pero bueno, si lo logramos es porque como propósito teníamos también que venir a pisar estas tierras, ¿no? Y adueñarnos un poco también de esa cultura que tal vez no nos pertenece geográficamente porque no nacimos acá, pero sí nos pertenece en sangre, sí nos pertenece espíritu, sí nos pertenece en tal vez nuestro plan, ¿no? Entonces les quería compartir todo esto y que podamos empezar a charlar juntos en diferentes podcasts con diferentes temáticas mientras viajamos juntos en mi coche. Gracias por estar ahí del otro lado. Si les gustó este primer episodio, por favor, háganmelo saber. Así yo también sé que les puede servir esta información. Gracias de corazón. Si les gustó y están viendo esto en YouTube, ya saben, pulgar arriba, se pueden suscribir. Nos pueden seguir por Spotify si están en esa plataforma. Y eternamente, gracias siempre. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!